con los que no trabajaron ayer de sellar las endodoncias, lo van a poder hacer en esta semana y me las entregan en el próximo laboratorio. Vea, y en el otro laboratorio ya van a conseguirse un molar. Vea, vamos a hacer el mismo procedimiento pero con un molar, con una pieza multiradicular. Vea, así que van a tener estas semanas para terminar eso. Las radiografías las pueden ir a tomar a ¿cómo se llama? A los laboratorios, o me buscan en clínica solo para tomar las radiografías, los que para los pasos, vea, que tengan pendientes. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Vaya, buenos días, doctora. Ya se conectó la doctora. Vamos a felicitarla porque hoy está de cumpleaños. Felicidades, doctora. Ay, gracias. Que reciba muchas bendiciones y que cumpla muchos años más. Muchas gracias. Vale. Gracias. Vaya, y bueno, y los que no han terminado, procuremos trabajar más rápido en el laboratorio. Los que creo que la otra semana no van a haber laboratorios por lo de no, vea, entonces sería hasta dentro de hasta la otra semana que vamos a continuar con los de los grupos 3 y 4. Vean, recuerden, traten de llevar todos los materiales, los conos de gutapercha. Eso también, hubieron algunos que ayer andaban unos conos de gutapercha que son taper 6. Esos conos se utilizan más que todo para sellar piezas que se han instrumentado con limas rotatorias. Entonces no los vamos a ocupar. Fíjense bien que cuando las compren digan taper 02 o codes.02 en la cajita. Vea, o pregunten que si no son para rotatorio, porque esas sí no les van a servir. No sé por qué algunos depósitos las vendieron, no las van a ocupar. Vamos a comenzar con la clase de ahora. Son 2 clases. Vamos a empezar con la primera, que es de farmacología en endodoncia. Vea, esta clase no es como la clase de farmacología, porque ustedes llevan una materia que se llama farmacología. Vea, no es una clase tan extensa, porque en realidad en endodoncia no ocupamos tantos medicamentos, pero sí tienen que saber ustedes también y acordarse de sus clases de farmacología que hay medicamentos que hacen interacciones con otros. Entonces eso sí lo tienen que tener siempre pendiente. Vea, pero yo no me voy a enfocar tanto porque sería hacer una clase demasiado larga. Yo más que todo voy a hablarles de los fármacos más utilizados en endodoncia. Vale, los objetivos de la clase es definir los diferentes tipos de medicamentos usados en endodoncia, desarrollar la posología de los diferentes medicamentos y valorar el medicamento ideal para cada caso en particular. Las infecciones o los procesos infecciosos ocurren en muchos estados endodónticos. Desde que hay afección de la pulpa, ya estamos en riesgo de poder presentar un problema infeccioso dentro del cuerpo o dentro de la cámara del sistema de conductos radiculares que contienen la pulpa. Y el dolor guarda una relación muy estrecha con la endodoncia, por lo menos en la mente del público. La mayoría de pacientes le temen a las endodoncias porque ellos tienen el concepto de que las endodoncias duelen, o que para hacer una endodoncia ellos tienen que haber tenido ya bastante dolor.
es preciso saber también no solo las acciones y reacciones a los medicamentos, sino también las indicaciones y contraindicaciones. ¿Verdad? Lo mismo que efectos colaterales de los medicamentos, la toxicidad, su vida media y cualquier interacción con otros medicamentos que el paciente esté tomando, lo que les decía, ¿verdad? Pero yo no voy a ahondar tanto porque se supone que ustedes ya llevan una materia de farmacología y ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y es su deber, ¿verdad?, como profesionales de la odontología en un futuro, que si su paciente les dice yo estoy tomando esto, ustedes tienen que saber qué tipo de medicamento le pueden recetar o no, ¿verdad? Pero como les digo, yo no me voy a entrar tanto en eso, porque eso es más que todo de farmacología en sí de la materia, y algo que ustedes van a tener que ir repasando después. Vamos a hablar de control de la infección. Vea, la aparición de los antibióticos supuso un descenso significativo de la incidencia de infecciones peligrosas y el comienzo de una era en el tratamiento de los trastornos infecciosos. Pero el entusiasmo que generaron resultó demasiado prematuro. Vean, o sea, cuando los antibióticos aparecieron, todo el mundo creyó que los procesos infecciosos iban a empezar a disminuir increíblemente. Vean, y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no fue así, ¿verdad? Porque sí se descubrieron que, por ejemplo, la penicilina, que fue el primero, era efectivo combatiendo algunas bacterias, pero también hemos ido descubriendo que muchas bacterias llegan a tener un tipo de protección ante estos antibióticos. Entonces ya no fueron tan efectivos como se suponía. Quizás pasó algo así como lo que estaba pasando ahora con las vacunas, ¿verdad? Que todo el mundo creyó que con las vacunas del COVID ya íbamos a estar a salvo, y estamos viendo que siempre nos estamos contagiando, que siempre debemos seguir con las medidas de prevención que ya conocemos. Pues algo parecido pasó con los antibióticos. Con el paso de los años, dice, la respuesta evolutiva de los microorganismos a la presión selectiva de los antibióticos ha dado lugar a la aparición de especies microbianas que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos conocidos. Vea, lo que les decía, muchos microorganismos han generado alguna o una completa resistencia a los antibióticos que ya conocemos. Y eso obliga a la ciencia a estar tratando de encontrar nuevas soluciones para este tipo de problemática. Vean, se considera que las principales causas de la aparición de cepas multiresistentes son, uno, el uso excesivo de los antibióticos, ¿verdad?, y el otro, el uso indebido, ¿verdad? O los usamos demasiado o los utilizamos mal, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, el uso excesivo es que todos nosotros para todo queremos dejar un antibiótico, ¿verdad? Y eso pasa mucho con odontólogos jóvenes e incluso con odontólogos que ya son mayores, pero que no se van actualizando con el tipo de tratamiento que se le puede dar a algunas patologías, y para todo le queremos dejar antibióticos a la gente. El otro es el uso indebido de los antibióticos, y vemos que estamos dejando antibióticos cuando no existe infección. Y esto es muy común, por ejemplo, muchas veces hemos oído que hay gente que dice que estornudaron una vez o sienten un poco de tos o carraspera en la garganta y ya van a comprarse un antibiótico.
Vean, y se lo toman porque creyendo que eso los va a aliviar, cuando en realidad lo que está sucediendo es un proceso viral al cual no vamos a tener ningún tipo de acción contraria con el uso de los antibióticos. Otro es la elección equivocada del antibiótico. Vean, cada antibiótico tiene su indicación, tienen sus indicaciones y vean, no podemos estar indicando antibióticos sin conocerlos. Vean, nosotros somos los que como profesionales debemos estudiar las indicaciones, la posología y todo de cada antibiótico. No es el paciente. Vea, somos nosotros los que debemos de estar actualizándonos en ese sentido. Vea, por eso vemos gente que ocupa antibióticos que no son efectivos. Por ejemplo, tenemos la levofloxacina, por ejemplo. Ese es un antibiótico que se ocupa más que todo para infecciones de vías urinarias y cosas así. Pero la gente, cuando creen que tienen una infección y como encontraron unas levofloxacinas que tenían, vienen y se las indican. Se las empiezan a tomar, vean. Y muchas veces nosotros también caemos en ese error porque, por ejemplo, donde yo tengo mi clínica y hay como 10 clínicas más y no todas son odontológicas. Vean, de hecho, solo la mía es odontológica. De ahí hay cardiólogo, hay gastroenterólogo, unos días, hay ginecóloga, hay urólogo. Entonces ellos entran y como ellos tienen la misión de, o más bien ellos trabajan con metas, ellos tratan de visitar a todos y a veces entran al local donde yo tengo la clínica y tratan de visitarnos a todos. Y ellos nos quieren convencer que los antibióticos que ellos andan son buenísimos y que su marca es la mejor y que cualquiera que sea, nosotros la podemos ocupar también en odontología. Pero si nosotros estudiamos nos damos cuenta que no es así. ¿Vean? Y a veces nos dejamos dar paja, como se dice, por el visitador médico y nosotros terminamos recetando medicamentos que en realidad no van a tener ningún efecto en los procesos infecciosos de nuestra paciente. El otro es la posología o duración del tratamiento. Igual, vea, no sabemos cómo indicar los medicamentos también. Vea, o el paciente solo se toma, a veces dicen que como le dolía se tomaron una amoxicilina hace 3 días y que hoy se volvieron a tomar otra. O sea, los pacientes dicen cosas así. Vea, y es porque ellos no saben la posología y la duración de cada tratamiento. Y es nuestra obligación escribírselo en su receta y darle la indicación de cómo, cada cuánto y por cuánto tiempo va a hacer uso de un antibiótico. ¿Ya? El otro es el uso excesivo como profilaxis. Vea, también por desconocimiento de la patología pulpar, muchas veces nosotros decimos que le vamos a indicar un antibiótico solo por si acaso, vea, para que no le vaya a dar. Vea, y muchas veces no necesitamos indicar ningún antibiótico. Por ejemplo, hay pacientes que uno les hace una extracción y le dicen, ¿y me va a dejar antibióticos? Vea, porque ellos tienen una falsa seguridad de que al indicárseles un antibiótico ellos van a estar cubiertos. Cuando no es así, a veces no es necesario, las extracciones se hacen de manera limpia, atraumática, no vamos a necesitar el uso de antibióticos.
Vean, entonces por eso les digo, es nuestra obligación conocer lo que nosotros vamos a decirle al paciente y por qué se lo vamos a dar y cómo se lo vamos a dar. Fíjense que la mayoría de las infecciones de origen endodóntico pueden tratarse sin necesidad de recurrir a los antibióticos. ¿Verdad? O sea, no es necesario que nosotros, al realizar una endodoncia, salvo algunos casos especiales, vea que ya más adelante los vamos a ver, sí necesitamos dejar un antibiótico, mientras no, vea, no son necesarios. Vea. La falta de circulación sanguínea en la pulpa necrótica impide que los antibióticos lleguen a la zona y eliminen los microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares. Por lo tanto, los antibióticos no actúan en muchos casos en el foco infeccioso, pero ayudan a impedir que se extienda la infección y se desarrolle en pacientes comprometidos sistémicamente. Vean, ¿qué quiere decir todo esto? Si la pulpa ya está necrótica, ya no hay circulación sanguínea en esa pulpa. Y en el periápice tampoco. Vea, y los antibióticos después nosotros los ingerimos, ya sea oralmente o parenteralmente, vea, con una inyección intramuscular, ellos empiezan a viajar en la sangre. Vea. Pero si ahí no hay circulación, ¿cómo van a llegar? Ellos van a llegar hasta donde lleguen los vasos sanguíneos. Vea, y si no hay vasos sanguíneos no van a llegar, entonces no es necesario el uso de un antibiótico. Vea, en muchas infecciones dentales sí ayudan a impedir que se extienda la infección y se desarrolle en pacientes comprometidos sistémicamente. Vea, pero esto va a ser ya cuando tengamos un caso bien grave de celulitis, ¿vea? O el paciente sea inmunodeprimido, ¿vea? O el paciente tenga algún proceso como diabetes, ¿vea? O hayan padecido endocarditis bacteriana, cosas así, sí nos va a indicar que vamos a necesitar el uso de un antibiótico, mientras no es necesario. ¿Qué antibióticos usar? Dado que las pruebas microbiológicas basadas en el cultivo de bacterias anaerobias pueden tardar mucho tiempo en proporcionar resultados acerca de la sensibilidad a los antibióticos, es mejor optar por un antibiótico cuyo espectro abarque las bacterias identificadas con más frecuencia. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer un cultivo de lo que encontramos dentro de un conducto radicular, nos vamos a tardar tanto tiempo en obtener resultados que cuando ya los tengamos, sepamos qué antibiótico específico indicar para la infección, esa infección ya va a estar mucho más avanzada. Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos un antibiótico de amplio espectro. Y si sabemos que las bacterias identificadas con más frecuencia son bacterias anaerobias, ocupamos un antibiótico que no sea útil con ese tipo de antibióticos, de bacterias, perdón. Entonces, ¿cuál vamos a usar? No nos vamos a ir a buscar antibióticos complicados. Las penicilinas son una excelente opción. La amoxicilina es una penicilina semisintética que se absorbe bien por el tubo digestivo. Vea, aquí dice penicilina, no quiere decir Policía Nacional Civil. Vea, la amoxicilina es una penicilina semisintética que se absorbe bien por el tubo digestivo. La dosis que vamos a ocupar es de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y eso es lo que nosotros vamos a indicar en nuestra receta. No por 5, no por 3, sino por 7 días. Y no una en la mañana y una en la noche, sino que una cada 8 horas. Vea, por 7 días.
En los casos más graves, por- en los casos más graves vamos a poder ocupar una amoxicilina más ácido clavulano. Vea. Y esta la vamos a utilizar en dosis de 875 miligramos de amoxicilina más 125 miligramos de ácido clavulánico. Si se dan cuenta y hacen la suma, viene en cápsulas o en comprimidos o en tabletas de 1 gramo porque vienen mezcladas. Entonces es bien fácil encontrarlo así. Nombres genéricos: Clavulin, Mopen Plus. Gracias. Cualquiera. No quiero. Vaya, perdón. Va, les dije la dosis es de 1 gramo cada 12 horas. Esta sí es por 12 horas y siempre por 7 días. Esta sí la van a tener que tomar, una por la mañana y una por la noche. Por lo general, por la cantidad de amoxicilina que le ponemos, que estamos indicando, esta sí produce un poco de irritación gástrica, sí vamos a necesitar que lo hagan después de comer. Vean. Y lo pueden hacer después del desayuno y después de la cena, cada 12 horas. Vean. En los pacientes alérgicos, clindamicina. Esta en dosis de 300 miligramos cada 12 horas, siempre por 7 días. Y en casos más severos, hasta 600 miligramos cada 6 horas por 7 días. Los pacientes alérgicos a la penicilina, no a la clindamicina, pacientes alérgicos a la penicilina. Vamos a hablar de analgésicos. Como les decía, el dolor pulpar y periapical supone la presencia de procesos inflamatorios. Vean, los procesos infecciosos producen procesos inflamatorios. De modo que la primera opción de analgésicos son los antiinflamatorios no esteroidales o los que conocemos como AINES. Como les expliqué en las primeras clases, cuando la pulpa se inflama no tiene mucho donde expandirse, porque si se recuerdan está rodeada de tejidos duros que evitan que se expanda, por lo que es más susceptible a producir dolor. ¿Qué podemos usar? Pues una excelente opción y cómoda es el ibuprofeno en dosis de 400 miligramos cada 6 horas por 3 días. Este lo vamos a ocupar por 3 días, nada más, que es lo que dura el proceso inflamatorio. Y se le debe de seguir tomando el paciente aunque ya no sienta mayor molestia. Otra opción es el diclofenaco potásico. Este yo lo uso cuando el paciente ya tiene una inflamación severa, ya llega con bastante inflamación. Podemos ocupar el diclofenaco potásico y la dosis 75 miligramos como dosis única. Esta es liberación rápida y este es más que todo, no se los puse ahí, perdón, pero es inyectado, es de uso intramuscular. El potásico, este se libera más rápido y por lo general perdón, por lo general en cuestión de 20 minutos ya estamos sintiendo bastante alivio. Vean, la otra opción es diclofenaco sódico en dosis de 50 miligramos cada 8 horas por 3 días. Vean, el diclofenaco sódico tiene una liberación un poco más lenta, entonces sí lo podemos, nos da un efecto más prolongado también y lo podemos estar ocupando con menor concentración y lo podemos estar indicando cada 8 horas por unos 3 días también. Yo lo que hago cuando el paciente tiene una inflamación demasiado
severa, lo que hago es, como dosis de choque, le indico una ampolla de diclofenaco potásico, los 75 miligramos de diclofenaco potásico, y a las 12 horas le digo que empiece a tomarse el diclofenaco sódico, vea, de 50 miligramos cada 8 horas por otros 3 días. Y así nos aseguramos que el paciente va a empezar a desinflamar y va a empezar a sentir alivio. Vea, también podemos indicar el ibuprofeno después de la dosis de diclofenaco potásico. Otro analgésico que es bastante usado y que podemos usar cuando no haya inflamación muy evidente o muy grande, el dexketoprofeno, que tiene poco efecto antiinflamatorio, y la dosis es de 25 miligramos cada 8 horas por 3 días. Hay una marca comercial, es el Enantium, que ese tiene la ventaja que viene en varias presentaciones, viene en tableta, viene en solución bebible, también viene en gránulos para disolver en agua. Vea, por si el paciente tiene dificultades para tomar ¿cómo se llama? Para tomar las pastillas. Si solamente con el AINE no se consigue controlar el dolor, entonces está indicada la adición de un opioide. Sin embargo, los opioides pueden causar náuseas, estreñimiento, letargia, mareo y desorientación. Ya cuando nosotros indicamos un medicamento de este tipo, ya tenemos que hacerle saber al paciente que es mejor que se quede reposando en casa, que no maneje o que no utilice herramientas peligrosas, cosas así, porque sí puede darse uno de estos síntomas que pueden hacer que pase a una complicación mayor. Vea, ejemplos de esto es la codeína. En dosificación se puede comenzar con 30 miligramos cada 4 o 6 horas hasta llegar a los 200 miligramos cada 4 horas. Vea, otro es el tramadol, que se puede utilizar con dosis inicial así, de 50 miligramos cada 6 horas, y pueden irse subiendo hasta llegar a los 150 miligramos cada 6 horas. Y esta es la primera clase. Yo ahí no les he puesto dosis pediátrica. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos en sus especificaciones dice que después de los 12 años ya se puede aplicar la dosis de adulto a un niño. Ya tiene muchas veces el peso y la talla adecuada para poder absorber sin ningún problema esos medicamentos. Pero, vean, y también porque nosotros como endodoncistas, vean, o hacer tratamientos de endodoncia en pacientes menores de 12 años es poco frecuente. Aunque hay niños que sí pierden bien rápido sus molares permanentes, su primera molar permanente, pero es bien extraño que no llegue un paciente a endodoncia con esas edades. Por eso no les doy dosis pediátricas. Yo supongo que se las tienen que dar en odontopediatría. Así que no sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. Está todo claro. Vale. Vamos a pasar a la otra clase. Perdón, doctor, me habló. No, doctora. No, No, solo les preguntaba a ellos si tenían alguna duda. vaya. Ahí parece una salida.
¿Sí se ve la presentación, doctor? Sí, doctor. Vale. Esta es la segunda clase de este día. Vamos a hablar un poco de urgencias endodónticas. Los objetivos son definir urgencia endodóntica, que es una urgencia endodóntica, identificar los casos de urgencias endodónticas, desarrollar los pasos para actuar ante cada urgencia y valorar los tratamientos para las diferentes urgencias. Vamos a empezar hablando de cómo identificar una situación de urgencia endodóntica. Lo primero es que vamos a encontrar el dolor, edema o ambos en grados variables como resultado de un problema pulpar o periapical. Una urgencia endodóntica es cuando el paciente nos llama y nos dice que está inflamado, que no aguanta el dolor, o que está con gran dolor y que tiene una gran inflamación. Por lo general, vamos a encontrar un paciente que llega quejándose del dolor, con el rostro inflamado, vemos bastantes señas de que el paciente no ha pasado una buena noche. Por lo general llegan con los ojos con ojeras, desvelados, con ojos rojos, y quejándose por todo. La causa es evidente, pero por lo complejo del fenómeno del dolor muchas veces no logramos un diagnóstico preciso, porque ustedes, si ven una paciente que llega así bien inflamada, a veces no pueden ni abrir bien la boca, entonces es bien difícil identificar cuál es la pieza en el momento, identificar cuál es la pieza que está causando el problema. Por eso dice acá que es complejo, que muchas veces no logramos establecer un diagnóstico preciso. Vamos a conocer unos conceptos importantes. Una emergencia es una situación de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere de una acción inmediata. Perdón, una emergencia es una situación en la que el paciente ha sufrido un accidente o ha tenido alguna situación en la que su vida corre peligro, y que hay que actuar inmediatamente. Y una situación de urgencia es una en la cual se necesita atención inmediata, pero la vida del paciente no está corriendo peligro. Y esa es la diferencia principal. Nosotros por lo general no vamos a atender una emergencia en la clínica dental, pero sí vamos a atender urgencias. Selden y Parris en 1970 las definieron como, o dijeron más bien dicho, que las urgencias endodónticas resultan de una variedad de trastornos pulpares y periapicales y pueden presentar un amplio rango de síntomas y comúnmente el dolor está presente. Vean. O sea, pueden haber un montón de trastornos y de indicaciones y por lo general va a haber dolor. Bahrani y Gerardi dijeron que las características de la urgencia incluyen el dolor agudo, espontáneo, o sea que es un dolor que se da en el momento y aparece de repente con o sin edema de tejidos blandos, o sea, no es necesario que haya inflamación, pero sí puede haber, acompañados o no de sintomatología general, que obligan a los pacientes a buscar ayuda en los momentos menos propicios, que es acompañado de sintomatología general. Esto quiere decir que muchas veces el paciente puede presentar fiebre, que el paciente puede indicarnos que tiene lo que se conoce como malestar general. Hay indisposición, dificultad para comer, el paciente no puede conciliar el sueño, y por lo general el paciente con una urgencia
endodóntica va a llamarnos en la noche o nos va a llamar en un momento en el que nosotros quizás no estemos ni en la clínica, o estemos en la playa, o estemos en alguna otra actividad y no en nuestro trabajo. Seltzer dijo que las causas más comunes de dolor en la cavidad bucal son la inflamación y la degeneración de la pulpa de los dientes. Eso también, vea, por lo general, si hay dolor e inflamación, la causa va a ser una degeneración de la pulpa. Doctora Vinellada y Walton y Cohen, ellos en 1997 y Cohen en 1998, coincidieron en que la urgencia endodóntica es una condición patológica pulpar y o periapical que se manifiesta a través de dolor, edema o hambre, interrumpiendo el trabajo de rutina. Si bien las urgencias endodónticas son problemas, o sea, todos estos escritores o profesionales de la endodoncia resaltan el hecho de que las urgencias dentales van a ser causadas por patología pulpar y o periapical y que se van a presentar con dolor, edema o hambre y que interrumpen la vida normal del paciente. Entonces sí son urgencias que necesitan una acción inmediata de nuestra parte. Además, el dolor dental es la causa más común que conduce a la búsqueda de atención odontológica, siendo la pulpitis la causa más frecuente de dolor dental. Vean, esto ya se lo he dicho varias veces, en El Salvador no existe cultura de la prevención. Es mentira que el paciente va a llegar a decirnos que solo quiere hacerse la limpieza o que porque sí van a decir que solo quieren hacerse la limpieza a veces, o van a llegar a preguntar por otra cosa. Por lo general llegan ya cuando les duele, y por lo general si ustedes les dicen que tomen algo y si ya no les duele ya no van a querer llegar. Pero lo más común es que nosotros tengamos al paciente en el sillón dental porque tiene dolor. Aproximadamente el 90% de los pacientes que requieren tratamiento para el dolor dental presentan un dolor pulpar o periapical. De ahí siempre, como vemos, va a estar involucrada la pulpa y el periápice, el ligamento periodictal del periápice. En cuanto al dolor preoperatorio, la mayoría de los pacientes presentan un dolor dental moderado o severo antes de iniciar algún tratamiento para su problema dental. Por tanto, requieren previamente cualquier otra terapia odontológica, tratamiento para aliviar el dolor. Vean, lo primero que vamos a hacer es tratar de aliviar el dolor, que es la queja principal del paciente. Hay una clasificación de las urgencias dentales que fue formulada por Grossman en el año 1977. Vean, y él las clasificó en urgencias endodónticas preoperatorias, donde hay una pulpa vital e inflamada, lo podríamos llamar una pulpitis aguda. También los productos bacterianos han inflamado el ligamento periodontal. Vean, ya no solo está inflamada la pulpa, sino que también el ligamento periodontal. Hay urgencias endodónticas también, entre citas o posoperatorias, que estas se dan durante el tratamiento de endodoncia o cualquier otro tratamiento dental, una obturación demasiado extensa, vean, una preparación para prótesis fija, vean, y las urgencias endodónticas como consecuencias de traumatismo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las urgencias endodónticas? Diagnóstico, dice, es saber apartar o reconocer una enfermedad de otra. Vean, o sea, el proceso de diagnóstico es el proceso que nos lleva a saber diferenciar una patología de otra.
y establecer cuál es la que está afectando a nuestro paciente. El tratamiento adecuado está fundamentado en un diagnóstico preciso, basado en los siguientes puntos. La historia subjetiva obtenida del paciente. La historia subjetiva es lo que el paciente nos dice, que le duele, vea dónde está inflamado o cómo se ha inflamado. Vea. La examinación clínica objetiva es la que nosotros vamos a hacer. Y aquí vamos a preguntarle al paciente el tipo del dolor. Vea, vamos a tratar de identificar qué tipo de dolor. La percusión, vamos a hacer pruebas de percusión, de palpación. Vamos a observar si hay algún cambio de color, si hay movilidad. Vamos a desarrollar las pruebas de sensibilidad al frío, calor, eléctrica. Vea, y el examen radiográfico. Y el tercer punto es la decisión del odontólogo para tratar o referir al paciente con dolor. ¿Vea? Porque no todos los pacientes vamos a poder resolver su problema con una endodoncia. Muchas veces vamos a necesitar mandarlo quizás donde el cirujano maxilofacial. Vamos a también conocer la historia médica del paciente, si existe o no una contraindicación médica para la terapia endodóntica. Vean, el empleo de algunos drogas o medicamentos que consume el paciente afecta el curso del tratamiento también. Vean. Y también quienes requieren de profilaxis antibiótica, como les dije la vez pasada, en la clase pasada, pacientes diabéticos muchas veces, pacientes con inmunosupresión. De ahí nos vamos a la localización de la molestia principal. Se le pide al paciente que señale la ubicación de la molestia principal, ya sea intraoral o extraoral. El paciente, que nos diga el paciente dónde es que él siente la molestia. Si el dolor es localizado o difuso, si es bien específico el sitio donde le duele o si le duele en un montón de, en un área completa. Si el dolor se irradia también, en qué dirección y en qué extensión, porque muchas veces, por ejemplo, los dolores en piezas inferiores, nosotros podemos sentir que nos duele hasta el cuello. Y el paciente tiene que indicarles todo lo que le duele, hasta dónde llega esa molestia. Es muy importante también para reducir la ansiedad y poder obtener información fiable, conseguir y mantener el control de la situación. Bueno, perdón. Como les decía, es importante para reducir la ansiedad y poder obtener información fiable, conseguir y mantener el control de la situación. O sea, el hecho de que el paciente sienta que nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. O sea, tratar de calmar al paciente y, como se diría ahora, empoderarnos de la situación. O sea, ser nosotros quienes vamos a dirigir la sesión y no el paciente, porque muchas veces el paciente quiere decirnos el diagnóstico e indicarnos el tratamiento que nosotros debemos seguir, cuando no es así. Para esto tenemos que ganarnos la confianza del paciente. O sea,
Tenemos que estar seguros de lo que le estamos diciendo, seguros de que entendemos lo que le está pasando y de que sabemos qué es lo que vamos a implementar para llegar a conseguir su alivio. ¿Vea? Demostrar interés y empatía, ¿vea? Tampoco comportarnos como que si solo nosotros tenemos la razón y él no. ¿Vea? Y si en caso vamos a ser nosotros quienes vamos a atender al paciente, debemos lograr una anestesia bien profunda cuando vamos a empezar ya a trabajar. Ahora vamos a ver las patologías pulpares causantes de urgencias endodónticas. Vean, y primero vamos a empezar vamos a hablar de una inflamación pulpar reversible. Si se acuerdan, es la segunda clasificación de la enfermedad pulpar. Y se conoce también como hipersensibilidad dental. Las causas son muchas veces la dentina cervical expuesta por recesión gingival, vean, restauraciones altas o restauraciones o sobreobturación de las piezas, caries incipientes que solo comprenden esmalte y dentina, y restauraciones o cúspides fracturadas también de dientes. Algunas piezas dentales se le fracturan sus cúspides, y esto puede causar dolor en el paciente. El dolor no es más que la respuesta de un tejido conectivo pulpar ante un irritante que actúa sobre la dentina expuesta y puede ser leve o moderado. O sea, por lo general el paciente que tiene una lesión pulpar reversible sí se queja de dolor, pero el dolor es leve o moderado y pasa rápidamente. O al quitar el estímulo desaparece el dolor. Podemos encontrar exposición de dentina cervical, vea caries incipientes, vea caries que no son tan grandotas, vea o fracturas dentales, vea, pero que no hay exposición del tejido pulpar. La otra es inflamación pulpar irreversible sintomática. Vea, este es un estado más avanzado de inflamación en el cual los episodios de dolor ocurren espontáneos y especialmente en las noches. Este paciente, si ya no es solo cuando tiene un estímulo, ya no solo es cuando toma agua, ya no es solo cuando toma cosas heladas, sino que el dolor es espontáneo, empieza de repente y muchas veces empieza en la noche. Los episodios prolongados de dolor se hacen más frecuentes y el dolor va a ser de moderado a severo. Muchas veces el diente es de difícil localización, el paciente no logra definir cuál es la pieza que en realidad le está molestando y muchas veces el paciente va a tener que, nosotros vamos a tener que recurrir a las pruebas pulpares. En este caso, el tratamiento de urgencia ya es una pulpectomía total. En la reversible el tratamiento de urgencia va a ser quizás una obturación, un recubrimiento de una lesión en el cuello. En la lesión pulpar irreversible sintomática sí vamos a tener que hacer una pulpectomía total, instrumentando como mínimo hasta una lima 25. O sea, sí ya vamos a tener que iniciar un trabajo, una endodoncia. Y en la primera cita, por lo menos, vamos a llegar hasta la lima 25. Vea, vamos a hacer nuestra apertura, vamos a eliminar la caries si hay. Vea, perdón, y vamos a procurar empezar a hacer nuestro trabajo biomecánico y llegar por lo menos hasta una lima 25. Si hay tiempo suficiente, podemos finalizar la endodoncia. Se va a necesitar hacer un ajuste de la oclusión y dejar analgésicos, no antibióticos, analgésicos. Otro es la periodontitis apical sintomática.
Las causas son irritantes que se propagan desde una pulpa inflamada o necrótica hacia el ligamento periodontal. Vea, por lo general, ya cuando tenemos una periodontitis apical sintomática, por lo general el diente ya va a estar necrótico. Vea, o ya empezó a haber paso de irritantes o de bacterias a través de la pulpa hacia el ápice. Vea. También la podemos desarrollar por un trauma por oclusión. Vea. Una pieza que, pónganle al estar mordieron algo duro, vea, y el traumatismo hace que se nos inflame el ligamento periodontal. Vea. En este caso, el diente afectado se localiza fácilmente con la prueba de percusión positiva, vea, que nos indica que esa pieza es la que nos está molestando. Aparte, el paciente cuando mastica siente cuál es la pieza y muchas veces con solo tocarla con la lengua sienten cuál es la pieza. El tratamiento siempre va a ser una pulpectomía total con conductometría e instrumentación hasta una lima 25-30. Si hay tiempo se puede terminar la endodoncia también y debemos ajustar la oclusión. Debemos de administrar AINES y no se indican antibióticos salvo en pacientes comprometidos. Si no es necesario, no los vamos a indicar. La otra patología es el absceso apical agudo. Ya cuando la infección y la inflamación se extienden a lo largo de las líneas de resistencia, acumulando pus y formando un absceso. Este paciente ya nos va a llegar inflamado. Vea. Se acompaña de movilidad dentaria, o sea, la pieza involucrada tiene movilidad y sensibilidad a la percusión y a la palpación, acompañado de edema que puede ser local, difuso o celulitis. El dolor ya es severo en este paciente. El tratamiento va a ser terapia antibiótica agresiva, ya vamos a necesitar el uso de un antibiótico, traqueotomía si es necesario, si el paciente ya se queja de que no puede respirar, ya vamos a necesitar hacer un orificio en la tráquea para que pueda respirar, eliminar la pulpa necrótica, conseguir una vía de drenaje y analgésicos e antiinflamatorios no esteroidales y control cada 24 horas. Si ustedes ven aquí ya nos estamos metiendo en algo ya un poco más grave. Otra es la celulitis. Va a haber inflamación dolorosa del tejido blando de la boca y de la cara, resultado de la propagación directa del exudado purulento. Ya vemos al paciente más grave. El tratamiento aquí ya es drenaje, que es un método quirúrgico creado en los tejidos blandos con el fin de liberar sangre, exudado y otros líquidos para acelerar la recuperación de una infección localizada. El procedimiento de incisión y drenaje se indica cuando el edema es localizado y fluctuante. Es más que todo cuando nosotros podemos ver más o menos dónde se inicia todo. Se hace una incisión horizontal que debe llegar hasta el periósteo y en la base de la tumefacción a fin de que el exudado fluya por la gravedad. Con una pinza o una cureta se hace fluir el exudado y se deja en observación cada 24 o 48 horas. Ya vemos que ya tenemos que hacer una incisión y producir la salida del exudado. Muchas veces ya para llegar a esto ya es a veces hasta incluso en ¿cómo se llama? De manejo hospitalario. Aspectos que determinan la propagación de la infección o quiénes son los pacientes que vamos a tener
más propenso. Hay factores anatómicos, por ejemplo, las piezas inferiores es más probable que nos produzcan una celulitis, ¿vea? El estado de salud del paciente, pacientes comprometidos inmunológicamente, pacientes diabéticos y factores microbiológicos también. Muchas veces ya las bacterias que están actuando ahí ya son mucho más resistentes y más fuertes que las que normalmente encontramos. Y esa es la clase. Eran clases un poquito cortas. Así les tiene que quedar el dedo musculoso después de terminar de hacer el TDM. No sé si tienen alguna pregunta. No. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda con respecto a los laboratorios también? ¿No hay dudas? Todo claro, doctor. Gracias. Vale. Bueno, si no hay más, creo que la otra semana es de receso académico. Nos veríamos hasta el laboratorio con el grupo 3 y 4 de esta semana que viene a la otra. Y la clase también, creo que en 14 días, en 15 días. ¿Vea? Así que hasta ahí nos quedamos. Ya les voy a mandar también los trabajos yo creo que entre hoy y mañana mando lo de las revisiones. Así que se están pendientes ahí. Gracias, doctor. Bueno, buen día.